La Asociación de Ingenieros Agrónomos de la Universidad de Nariño, ASOINAGRO, presenta su espacio El Semillero, la voz del agro en Nariño. Cordial saludo, en nombre del Semillero, la voz del agro en Nariño. El Semillero es un podcast de la Asociación de Ingenieros Agrónomos egresados de la Universidad de Nariño, presto a fortalecer los procesos que se realizan dentro del sector agrícola de nuestro departamento. Hoy un invitado especial, el ingeniero Edward Vaquero, presidente de la Federación Colombiana de Cacaoteros, de Cacao. Bajo la conducción del ingeniero Víctor Urbano y el área de multimedia del SENA, la dirección del Vicente Delgado, doctor Vaquero, le damos nuestros sinceros agradecimientos por aceptar la invitación. Bienvenido, este es su espacio. Quisiera, antes de dar a conocer sus conocimientos en este importante sector, decirle que también lo tenemos referenciado, ingeniero agrónomo de la Universidad de los Llanos, con su especialización en cooperación internacional y gestión de proyectos de la Universidad Externado de Colombia. Desde el 2013, presidente de Telecacaba. Y en verdad los resultados son muy buenos, ¿no? Bien, y lo ha demostrado con resultados. De 2013 al 2023 ya prácticamente, yo creo que en un más de 40% se ha duplicado esa producción. Y cuestiones de que sin lugar a dudas uno piensa de que no fortalecen el sector, pero sí lo ha hecho usted. Desde la imagen corporativa que ustedes quedan como en el campo, que ha sido súper importante, la organización de creador de los Coco Shows, eso es valiosísimo y que da mucha posibilidad a los productores de que se visibilicen. Y lo ha demostrado también a nivel internacional, porque de 6 eventos de los que han participado, han ganado en 4 oportunidades, mire. Y esto se habla con resultados. Don Vaquero, bienvenido y gracias por aceptar nuevamente nuestra invitación. No, pues muchas gracias, estimado colega. Qué bueno hablar entre colegas y poder contar un poquitico de un trabajo que es importante decir que es un trabajo de todos. Las familias cacaocultoras seguramente son las artífices principales de estos logros y lo que hacemos es colocarle mucho amor. Coordinar también, yo creo que es importante también definir un norte y eso fue lo que definimos en su momento y pues los resultados ahora están ahí. Siempre nosotros hemos dicho de que todo esto funciona y las familias se benefician de esto. Entonces, hemos trabajado con varias premisas. Una de ellas es de que en el campo se tiene que vivir dignamente. En el campo no se puede simplemente sobrevivir, como se dice por ahí. La idea es que se viva dignamente. Y lo que estamos buscando en el cacao es eso, de que los cacaocultores cada día tengan más y mejores condiciones que les permitan tener todas las comodidades seguramente que tienen la ciudad, pero con la tranquilidad que al campo, que eso no se consigue en ningún otro lado. ¿Cuál es la situación real del sector cacaotero en este momento en el país? No, digamos que estamos pasando por un buen momento. Mirándolo desde varios puntos, usted hablaba de la producción. La producción ha crecido con base en productividad. Nosotros sí, hace unos 10 años, y es más, me vuelvo un poquitico más, seguramente hace unos 15 años del país, prácticamente casi desaparece el cacao en Colombia. Nosotros por ahí en los años 90 subimos cerca a las 50.000 toneladas, pero en los años 90 nos llegaron prácticamente todas las plagas, se me permite el término, en el cacao, y bajamos prácticamente a 30.000 toneladas. ¿Qué pasó? Cultivos ilícitos, precios muy bajos, unas enfermedades. Colombia es uno de los centros de origen del cacao, y así como el cacao se da muy bien, las enfermedades, estos problemas fitosanitarios también. Entonces nos llegó la moniliasis del cacao, nos llegó la escoba de bruja. Realmente casi se desaparece. Y empezamos a crecer, y como usted dice, en la última década hemos crecido de una manera importante. Prácticamente tenemos cerca de un 40% más de producción del país, pero como le digo, productividad. Y el momento, uno le preguntaba a los productores
lo que más recuerdan en este momento son los precios. Pero los precios son un tema, digamos que no depende de nosotros. Nosotros somos el 10º país productor de cacao en el mundo. Nosotros producimos en promedio unas 60.000 toneladas, pero el mundo produce 5 millones de toneladas. Y los países africanos producen el 75% de ese cacao. Entonces nosotros somos tomadores de precios. Entonces los precios se fijan en como, este es un commodity, en precio de bolsa de valores de Londres o de Nueva York. La referencia para nosotros es Nueva York. Y pues el precio en este momento, gracias a un problema, gracias y lo coloco entre comillas, a unos problemas muy serios que está teniendo África, con climas y sobre todo con problemas fitosanitarios, una virosis, pues simplemente, ¿qué pasa? Hay menos cacao, hay mayor consumo en el mundo y los precios se han disparado. Ese es un tema que hay que aprovecharlo, pero estamos trabajando en productividad, porque este es un cultivo de tardío rendimiento y nosotros le hemos dicho a la gente, el que siembra por precio, tumba por precio. Hay que aprovechar los precios con productividad y también ser competitivos para cuando bajen, porque seguramente van a bajar. Entonces, estamos digamos, creciendo en producción. Nuestra investigación ha dado los frutos. Digamos, tenemos 14 materiales seleccionados con los recursos del Fondo Nacional del Cacao, que es el recurso que tienen los productores, que son los que estamos sembrando, que son los que han ganado diferentes premios y reconocimientos en el mundo. Entonces, la investigación hizo su trabajo. Los extensionistas también nos dedicamos al trabajo de buscar de que esto se sembrara en todo el país. Y los agricultores hicieron lo suyo. Están sembrando y pues de la mano de eso estamos con el tema de la promoción. Usted mencionaba Choco Show. Es muy top, tenemos diferentes actividades de eso. Entonces fue como integrar todo esto y muy partícipes cada día más las familias cacaocultoras. Porque nosotros no nos podemos quedar solamente en producir materia prima. El valor agregado siempre será importante. Entonces ya hay muchas industrias que están transformando el cacao. Pues ese es un poco el resumen. Buenos precios, buena productividad, buenos materiales, con los problemas de siempre. El fenómeno de la niña nos dio durísimo. 35 meses de invierno, nos bajaron la producción. Hace un par de años volvimos a crecer. Y naturalmente los fenómenos climáticos en este momento, la región principal productora de cacao en Colombia, que es San Vicente de Chucurí, está siendo muy afectada totalmente por problemas invernales. Pero aún así el cacao sigue creciendo y las familias, pues, como le digo, cada día buscamos y estamos logrando que vivan de una manera más digna. El precio, un tema temporal, pero el tema de producir más, naturalmente cuando uno empieza a visitar las casas de las familias que producen cacao, se da uno cuenta de que hay calidad de... ¿Cómo visualiza la situación de esta importante línea productiva aquí en Nariño particularmente? Bueno, en Nariño digamos que tenemos dos escenarios. Las principales producciones están en el Pacífico, principalmente en Tumaco. Ahí deben haber cerca de unas 14.000, 15.000 familias que cultivan cacao. Son pequeños productores, es una cacaocultura muy tradicional, con unas condiciones excepcionales de suelos, de muchas cosas. Pero también los problemas fitosanitarios les pasan. Claro, además de que estar uno en Tumaco y seguramente hay otros municipios aledaños a Tumaco que tienen unos problemas. Los desplazamientos por río, los desplazamientos por mar. Eso habla bien de las bondades del cacao que permite transportarla. Pero no hay duda de que es una dificultad. Realmente si hubiera una decisión del Estado, porque creo que en eso tenemos que hablar de políticas de Estado, Nariño tiene todo el potencial para seguir creciendo. Tumaco tiene mucho. Pero si nos vamos para el otro lado, la parte de la cordillera también viene con unas condiciones especiales. A veces competir, ni comillas, con los cultivos ilícitos no es tan fácil. Y ese ha sido como uno de los obstáculos. Pero no hay duda de que la calidad que tiene el cacao nariñense es muy bueno, reconocidos en diferentes premios internacionales con el año 2015, cuando Tumaco dijo presente, tenemos el mejor cacao del mundo. Pero necesariamente hay que mejorar algunas condiciones, que esto dependen del Estado. Y sería bien importante porque el potencial que tienen, la calidad la tenemos, la cultura, es un tema también importante, porque a veces hacer cultura no es tan fácil. Diferentes productos agrícolas en el país se han querido impulsar. Unos arrancan bien y a veces no terminan. Pero cuando uno mira de que la gente, y pensando en la sustitución de los cultivos ilícitos, la reconversión,
como también se llama, lo que más pide la gente en muchos de los territorios es cacao. Es un cultivo agradable que se puede transportar, que la familia lo mira, es un cultivo de la familia. Entonces, Nariño tiene un potencial muy grande para seguir creciendo. La calidad la tiene, la cultura la tiene. Y creo que es importante lo que decía, y con esto termino esta parte, las políticas de Estado completamente fundamentales para seguir apoyando a las familias que no la tienen nada fácil y aún así producen el mejor cacao. Los cultivos que hay establecidos ya en Nariño, jóvenes, viejos, por promedio en edad de los cultivos. Aquí tenemos la parte de la cordillera seguramente son los cultivos más nuevos y ya empieza a involucrar un poco de matadero. Lo que es específicamente de Tumaco, hay plantaciones envejecidas. Inclusive hay varios aspectos a tener en cuenta. Por ejemplo, hablar de densidades. En Tumaco uno perfectamente, en este momento en promedio uno está manejando en Colombia, de quienes están manejando entre 800 y 1000 árboles por hectárea. En Tumaco todavía encontramos plantaciones con 150, 200 árboles por hectárea. Eso tenemos que mejorarlo. Igual, digamos, las condiciones climáticas son tan buenas que los árboles son muy frondosos, pero eso hay que controlarlo. También las enfermedades hacen lo suyo. Y también en algunos casos hay una cultura, no muy generalizada afortunadamente, de la cosecha, de ser cosecheros. Es un poco tema cultural. Pero en la medida en que las familias, porque son las que trabajan en esto, se dedican al cultivo, hemos empezado a encontrar un poco de ese cambio. Por eso trabajamos muy fuertemente en la renovación de las plantaciones. Porque hay materiales muy buenos, o hay materiales muy susceptibles a principales plagas y enfermedades. Y en eso estamos trabajando. Cuando usted sube la densidad, cuando maneja unos materiales de calidad y con una función, yo creo que por eso es que Tumaco ha venido creciendo, jalonando el desarrollo de Nariño en temas de producción y en temas de cantidad. Aquí muchas cosas para hacer, pero tienen las condiciones climáticas que principalmente la gente le quiere hacer. ¿Le apostamos más a la renovación o a las siembras nuevas? ¿Qué recomendable de cacao? Lo primero que empezamos a hacer nosotros fue la renovación. ¿Por qué? Porque cuando hacemos renovación lo hacemos con personas que ya tienen cacao. Cuando pensamos en siembras nuevas, en muchos casos es gente que no conoce la cultura del cacao, aunque la pueden aprender también. Entonces, lo que estamos buscando, y como estamos hablando de productividad, la renovación nos ha trazado ese camino, nos ha marcado ese norte. Sin embargo, uno tiene que ir de la mano con las dos actividades. Porque, por ejemplo, nosotros estamos terminando un tema bien importante. El censo en toda Colombia. Nariño prácticamente este año va a terminar ya con el 100% de las hectáreas y de las fincas censadas. Nos va a dar un norte. Y nos hemos encontrado datos como, si uno quisiera duplicar el área de cacao en Colombia, lo podría hacer perfectamente con las áreas que ya tienen cacao, porque tienen otras áreas en las cuales puede sembrar. Eso es una ganancia. ¿Por qué? Porque la gente ya conoce el cultivo. Y también hay unas áreas. Colombia tiene un potencial, lo ha dicho la UPRA. Aquí se puede sembrar fácilmente 7 millones de hectáreas de cacao con condiciones adecuadas y unas 4 millones de hectáreas más con algunas adecuaciones. Si Colombia hiciera eso, se convertiría en el primer país productor de cacao del mundo. Entonces, digamos, la renovación muy importante, pero también tenemos donde sembrar con la nueva tecnología, con los nuevos materiales, aprovechándonos también mucho de la genética que tenemos. Tenemos una genética muy buena, que no la podemos, digamos... Materiales producidos aquí en... Sí, claro, nosotros en Colombia, en este momento Colombia lidera a nivel del mundo en materiales de la nueva tecnología de cacao. Con recursos del Fondo Nacional del Cacao hay 14 materiales que se están sembrando por toda Colombia. Y por lo menos tenemos en estudio cerca de unos 100 materiales más que en los próximos años donan. De eso hay un par de Tumaco, un par de materiales que todavía están en proceso de investigación que nos permite. Entonces, es conservar eso que tenemos, pero potencializarlo. Lo evaluamos frente a que plagas, enfermedades y producción, asociado a productividad. Entonces, nosotros tenemos el potencial de seguir creciendo de una manera bien importante con el cacao. Con respecto a la productividad, Nariño mirando ese mix, ¿no? Que habla usted de cultivos envejecidos, cultivos jóvenes, es una mezcla pues interesante. Pero en promedio de productividad con respecto a Santander, que es el líder, ¿cómo estamos, Nariño? Digamos que estamos no tan bien. Porque, vuelvo y le digo,
lamentablemente el orden público juega un papel bien importante. A veces la gente no es que no quiera, sino que no puede. Entonces ese es un aspecto que también vale la pena resaltar. Bueno, y le digo, las densidades son muy bajas, el tema de la renovación, el llegar a la zona. No es lo mismo, y voy a mencionar un sitio, seguramente en Tumaco, si usted llega a Robles, pues llega por carretera. Y aunque las condiciones no es que sean muy buenas, usted tiene la facilidad de ir y volver si quiere. Pero si usted se va a meter por alguna de los consejos que tenemos y las diferentes partes, usted tiene que salir y meterse un pedazo por mar, y después meterse un pedazo por río, y después caminar. No es lo mismo llegar con esos materiales y con todo ese potencial. Entonces, eso ha hecho que la productividad en Nariño sí sea mucho más baja que Santander o que el departamento de Arauca o que otros departamentos, porque a veces la tecnología también no nos permite llegar a todas esas zonas, además de que es una zona completamente dispersa. Seguramente aquí estamos hablando de hay unas 16.000 hectáreas dispersas y los recursos que hay no son muchos, entonces se requiere el acompañamiento y no es tan fácil llegar. Y vuelvo y le digo, y si usted le suma, vuelvo a reiterar, el tema de los costos de llegar a estas zonas, que no solamente los costos son para los técnicos que tienen que llegar, para los mismos productores que tienen que estarse moviendo, que tienen que sacar sus productos. Ese es un tema que seguramente me ha permitido que Nariño y específicamente el litoral del Pacífico desarrolle todo el potencial que tiene. Por eso las productividades son más bajas. Mira, hay en un evento que hicimos de la asociación hace un año y medio que se invitó a una asociación de invitar. Uno habla hoy de una de las falencias grandes. Una es el relevo generacional, que eso es urbano. Y la otra, la disponibilidad de mano de obra. Yo miro que en el sector cacaotero, como en otras líneas productivas, como el café, pero vamos el cacao en el cacaotero, veo muchos jóvenes y mujeres inmersos en el proceso. Esta fuerza laborante, jóvenes y de mujeres, están más centradas a lo industrial o a lo agronómico. Digamos que en las dos direcciones, pero con un énfasis de pronto más en la transformación en la red. Nosotros, inclusive dentro de los programas que venimos desarrollando desde la Federación Nacional de Cacaoteros, voy a mencionar dos. Uno que tiene que ver con mujeres, usted mencionó a María del Campo. El tema, las mujeres literalmente en el cacao están marcando una pauta, en Nariño y en toda Colombia. Con todo el respeto, pero las mujeres son más organizadas porque piensan más en la familia, piensan más en el hogar, y eso se ve. Entonces, ese papel de las mujeres ha sido muy importante y sobre todo que también se han metido un tema, valor agregado de transformación. Y tenemos un programa que se llama Sembrando Futuro, que empezamos hace unos 30 años en el departamento de Santander, y era trabajar con las escuelas o los colegios rurales, involucrando a los jóvenes, porque los jóvenes por siempre no han querido estar en el campo y en eso han influido mucho sus padres y los demás, porque esto no tiene futuro, váyase para la ciudad. ¿Qué hemos logrado yo, y saltándome de todo este tiempo? Hemos logrado que los jóvenes realmente se integren mucho en eso, y sobre todo en la transformación y en las ventas. Y los jóvenes sí que han sido bastante exitosos en eso, porque cuando trabajamos con los colegios rurales, hay gente que no necesariamente se está metiendo de las nuevas generaciones en los cultivos, pero sí se están involucrando de una manera muy importante a través de estos aparaticos en la comercialización, en las ventas, en el promocionar los productos. Yo creo que esa integración, nosotros empleamos más el tema de, digamos, como esa de la inclusión, más que un relevo, porque en algún momento algunos productores dijeron, a mí ni me relegan, a mí incluyan, porque tenemos mucho para aportar, con sobrada razón porque el conocimiento. Entonces, lo que estamos haciendo es una inclusión, y entonces en esto hemos encontrado éxitos bastante grandes, donde realmente, digamos que los adultos se están quedando trabajando en los cultivos, y los jóvenes se encargan de transformarlo y de venderlo de la mano de las mujeres. Creo que es una feliz comunión que nos está llevando, porque principalmente las fincas de cacao son muy pequeñas. En promedio en Colombia, en cacao hay 2.2 hectáreas en cacao. Y en Nariño menos, está alrededor de 1.4, 1.5. Entonces,
El hecho de que y como falta la mano de obra, el hecho de que se integre las mujeres, de que se integre también los jóvenes y de que se integre todo, digamos los hombres, eso ha permitido que las labores las haga la misma familia y eso ayuda. Y cada uno como que se especializa en lo que más le gusta. Entonces eso creo que nos está dando muy buenos resultados, por lo menos en el caso de cacao. ¿Podemos hablar de una bonanza cacaotera en este momento? Yo creo que tenemos condiciones muy buenas. Hablar de bonanza creo que requeriría otro tipo de cosas. Bonanza, pensaría yo, que si tuviéramos más hectáreas sembradas y más gente trabajando en eso, aprovecharíamos mucho más este buen momento de precio. Yo diría que hay unas condiciones favorables, tenemos un paquete tecnológico ya muy fuerte, tenemos gente que quiere trabajar y tenemos los precios. Pero yo diría que a la bonanza todavía le falta un pedacito porque en la medida, mire, es que en el país tenemos 65.000 familias que cultivan cacao. Comparaciones, en café hay más de 540.000 familias. Entonces, el cacao está en 29 departamentos en más de 600 municipios. Ahí sí necesitamos justamente algo que hablé hace un momento, las políticas de Estado. Tenemos un paquete, tenemos tierras, tenemos condiciones. Y realmente el Estado genera unas políticas que permanezcan y que perduren, porque esto tiene que estar en el tiempo. Lamentablemente a veces aquí en Colombia, y no solamente pasa con cacao, sino con muchos cultivos, cada gobernante viene y en el sector agropecuario liderando algunos aspectos. Y llega otro y no le gustan esos y los cambia. Aquí tenemos que tener políticas y tenemos que determinar. En cacao podemos ser mucho más exitosos y creería que de esa manera podemos aprovechar justamente esos buenos precios y esas buenas condiciones. El momento es bueno. Pensar en qué es bonanza creo que todavía falta. ¿Quiénes compran el cacao aquí a los productores, a los agricultores? Bueno, Colombia tiene una condición bien diferente al resto del mundo. En el mundo el cacao casi que los que lo producen lo exportan, pero nosotros en Colombia no lo consumimos. Hace 15 años nosotros importábamos 12.000 toneladas solamente para nuestro autocultivo y solamente exportábamos unas 1.000 toneladas. En este momento y básicamente eso lo hace la industria nacional. Hay dos industrias grandes y seguramente hace unos años habían por ahí unos máximo 10 empresas entre medianas y pequeñas. En este momento y querido colega, le invito a que haga un ejercicio y no lo ha hecho. Vaya a un supermercado cualquiera. Anteriormente usted encontraba 5 o 6 marcas de chocolate. Hoy encuentra muchas. Hay mucha gente transformando y dándole ese valor agregado. Las diferentes. Aquí hemos hecho un evento bien bonito digamos, esa actividad que se hace aquí de mejor taza de Nariño, un café, y empieza a encontrar uno qué cantidad de subproductos. Entonces, empieza a encontrar uno cacao como el que nos bebemos, porque así que somos uno de los pocos países que lo consumimos, pero también el valor agregado que se están dando. Ya tenemos bombones, trufas, inclusive hasta licores, hay un montón de cosas. Entonces, buena parte del cacao que se produce en Colombia se queda aquí y estábamos exportando muy poco. Eso ha venido cambiando con los años, porque le decía que cuando producíamos 30.000 toneladas importábamos 12.000, exportábamos 1.000. Ahora estamos produciendo 60.000. Este año seguramente superaremos un poco ese valor, aunque teníamos un problemita ahí con contrabando y en estos temas de frontera sí que es más fuerte. Sin embargo, lo que estamos haciendo aquí en este momento, las exportaciones del año pasado frente a este año han crecido de una manera bien importante. El año pasado se exportaron algo así como unas 4.000 toneladas de cacao en grano. Este año con corte a septiembre ya estamos por encima de las 9.000. Y casi 100%. Claro, y fuera de eso, el tema del valor agregado. El año pasado se exportaron algo así como unas 12.000 toneladas de producto, convirtiendo el producto terminado de cacao en grano, nos daban unas 12.000. En este momento ya estamos por el orden de las 22.000 toneladas. Quiere decir que estamos exportando más de 30.000 toneladas transformadas y eso le ha generado unos ingresos al país importantes. El año pasado nuestras exportaciones estuvieron alrededor de los 126 millones de dólares. En este momento, con corte a septiembre, ya estamos llegando a los 200 millones de dólares. Entonces hay una posibilidad bien importante. Buena parte se queda en el país, pero ya estamos empezando a generar algo para exportar. Un país bien diferente a lo que pasa en el resto del mundo. El consumo per cápita en Colombia es bajo, alto. Frente a América es alto.
frente al mundo es bajo. Nosotros estamos alrededor de 1 kilogramo por persona al año, pero la AFPA es bajo. Para América es alto. Pero si nos comparamos con los países nórdicos y donde el consumo, y los suizos que se consumen en promedio, o los alemanes, o los belgas, que se comen entre 10 y 11 kilos por persona al año, estamos lejos. Pero lo consumen ellos como golosina y el consumo se dispara principalmente en épocas como esta. ¿Por qué? Porque ese es además el cacao, una particularidad. Es un alimento y es reconstructor, regulador y energético. Y sobre todo lo energético pesa mucho en épocas como estas cuando llega el invierno a los países digamos, del norte, del hemisferio norte. Entonces ahí hay un consumo grande. Pues estamos trabajando también en el consumo, en la campaña de que se consuma mucho más cacao en Colombia. Cacao como eso sí, ahí hemos hecho un cambio, porque todos crecimos comiendo productos asociados mucho al dulce. Hoy en día el consumo del cacao en Colombia y en el mundo es concentraciones altas, 60% de cacao, 70%, 80%, hasta el 100%. Entonces, en eso se ha trabajado de una manera importante, digamos, porque es que también es un alimento completamente saludable, el cacao. Entonces, en eso estamos trabajando muy fuertemente, que la gente conozca un poco de la propiedad. Hablando ya de esos staff administrativos, está el Fondo Nacional del Cacao. ¿Quiénes integran el Fondo Nacional del Cacao? Bueno, el Fondo Nacional del Cacao es el recurso que aportan las familias que producen cacao en Colombia. De cada kilogramo de cacao seco que se vende, el 3% tiene como destino el Fondo Nacional del Cacao. Ese Fondo Nacional del Cacao tiene una junta directiva. La junta directiva del fondo es presidida por el Ministerio de Agricultura. Está el Ministerio de Hacienda, está el Ministerio de Industria y Comercio y la Dirección Nacional de Planeación. 4 representantes o 4 integrantes de esa comisión, de esa junta del gobierno, y 3 productores en representación de las familias cacaocultoras colombianas. Y acorde a la ley, digamos, hay varias leyes que manejan esto. Hay la ley 31 y 65 que creó unas condiciones, pero la ley 67 del año 83 es la que determina en qué se deben invertir esos recursos. Y es la Comisión de Fomento la quien determina en qué se hace. Nosotros, el Ministerio de Agricultura, hizo un estudio de representatividad, buscando quién era la institución más representativa. En este caso es la Federación Nacional de Cacaoteros, y nos dieron un contrato. Nosotros somos los administradores de ese recurso, pero en esencia quien determina qué se hace y qué se no hace de acuerdo a la ley es la Comisión de Fomento Cacaotero. Los parafiscales han estado en el ojo del huracán de todos los gremios. Incluso yo en alguna oportunidad, yo saqué una nota defendiendo, no sé si a usted le llegó, defendiendo, atacando, entre comillas, una propuesta que había de que el sector cacaotero se haga con un fondo regional. Particularmente yo me pronuncié conceptualmente y con datos diciendo que eso no era conveniente. Esos parafiscales, ¿a cuánto ascienden esos recursos? Bueno, antes de contestar eso, le digo qué hemos hecho. ¿Cómo ha crecido Colombia? Gracias a la parafiscalidad. Yo voy a referirme solamente al año 2003. En el año 2013 teníamos 5.700 millones de pesos para reinvertir en 35.000 familias en 25 departamentos, muy poco. El año inmediatamente anterior hemos logrado crecer afortunadamente gracias a la renovación. Otra cosa, el año pasado administramos 22.000 millones de pesos. Hemos crecido casi que alcanzamos a crecer 4 veces. Sin embargo, siguen siendo insuficientes, porque hoy en día ya no estamos en 25 departamentos y en 350 municipios, y no estamos en 29 departamentos, 500 municipios. Si uno hace una división, si uno dividiera esos 22.000 millones de pesos en 65.000 familias, quiere decir que promedio alrededor de unos 300.000 pesos, un poquitico más, aporta cada familia. En promedio, algunos me dirán, unos producen más, otros producen menos, pero el promedio es ese. Y yo me pregunto, y aprovechando el colegaje aquí, ¿cuánto vale la visita de un asistente técnico para cualquier cultivo? Realmente lo que hacemos nosotros en esto y en este momento tenemos cerca de unos 300 funcionarios entre técnicos, tecnólogos e ingenieros agrónomos prestando asistencia técnica. Es insuficiente porque las necesidades son muchas, están creciendo.
Pero yo creo que los resultados están hablando por ese crecimiento. Pero Colombia ha crecido gracias a la parafiscalidad en los cacao. Si no fuera por la parafiscalidad, en los últimos años hemos logrado tener la fortuna de que los gobiernos se hayan sumado en el tema de renovación. También hemos contado con la fortuna de que la cooperación internacional también ha hecho lo suyo. Pero no hay duda de que el cacao se ha sostenido en Colombia gracias a la parafiscal. Un tema espinoso, ingeniero, el contrabando del Ecuador. ¿Está controlando? ¿Está disparado? ¿Cómo lo visualizan ustedes o cuál es la propuesta de cacao? Digamos que esto empezó básicamente por lo que hablábamos de las condiciones que pasó en África. La escasez del producto, principalmente en el mes de febrero y marzo, los precios internacionales se dispararon. De una manera, estábamos en promedio, la tonelada estaba valiendo en promedio entre $3,000 y $4,000 la tonelada. Logró estar casi cerca de $11,000 la tonelada. ¿Y qué significó eso? El principal productores son dos africanos, que son Costa de Marfil, que de los 5 millones de toneladas que producen en condiciones normales Costa de Marfil, de los 5 millones produce 2.2 millones de toneladas. Y Ghana en condiciones normales 1.2. Pero resulta que el tercer país productor de cacao es Ecuador. Y Ecuador prácticamente produce unas 360,000 toneladas y tiene una serie de comercio, de compromisos. Al escasear el cacao en África, se empieza a mirar de todos lados. Y naturalmente Ecuador es un competidor muy importante en el mundo. Y buena parte de nuestro cacao, sobre todo en los meses de febrero, marzo, un poco de abril, se fueron para Ecuador. Nosotros hicimos las respectivas primer llamado de atención porque es una preocupación ante el Ministerio de Agricultura, ante la Policía Fiscal y Aduanera, ante la misma DIAN, la Policía de Carabineros. Realmente nos reunimos con todo el mundo los que tenían el Ministerio de Industria y Comercio. Sin embargo, lo que sí tenemos que decir es que prácticamente no hay herramientas jurídicas para hacer eso. Ese es un delito. Sin embargo, se están haciendo unos trabajos que está haciendo la autoridad. Seguramente muy pronto tendremos unos resultados. Están mirando, porque este año yo le decía que seguramente estaremos alrededor de las 62,000 toneladas, pero lo que nosotros estimamos es que en estos periodos en que los precios estuvieron mucho más altos en el Ecuador y en el mundo que en Colombia, seguramente cerca de unas 6,000 toneladas se nos fueron de contrabando, que es un porcentaje bastante alto, porque fácilmente puede ser el 10% de la producción nacional. Las autoridades sabemos que están haciendo y se está trabajando muy fuertemente en buscar algunos mecanismos que permitan seguramente ser un poco, no tanto reactivos, sino un poco más bien preventivos en esos temas, porque no hay duda de que ese es un aspecto. El productor, ¿qué pasa? Vende a quien mejor le paga, pero cuando empieza a mirar de que esos recursos se van y le pagan más, pero no se le devuelve vía investigación, y sobre todo lo que más requiere la gente es asistencia. Entonces ahí es cuando están mirando. Nosotros hemos hecho diferentes trabajos, nos hemos comunicado con todos los que tenemos que hacer y digamos que en este momento digamos que el balón está en manos del Estado buscando una solución. Sabemos que muy pronto habrán algunos temas que seguramente algunas capturas y cosas de esas esperamos que se den muy pronto. Y lo primero que tenemos que decir a los productores es ayúdenos a que se reporte el cacao donde es, porque los beneficios que están obteniendo, el crecimiento que tenemos, es gracias a la labor que se hace a través del Fondo Nacional de Cacao. Y al contar con menos recursos, pues cada día será un poco más difícil. ¿Y siguen apostando a las tiendas de cacao, a las tiendas de chocolate, que tengo el pedido que ya hicieron, tienen algunos ensayos? ¿Le siguen apostando? Sí, nosotros abrimos nuestra primera tienda, se llama Federación Chocolate, y la abrimos en un momento bien difícil. Bogotá. En Bogotá, en plena pandemia. Cuando arrancó la pandemia, nosotros abrimos nuestra tienda. Afortunadamente se ha sostenido, se ha consolidado, y es una manera también de demostrar ese valor agregado. Entonces se adquieren productos de diferentes partes del país y se venden en esa tienda. Realmente hacer Entai sí está vigente. Hacer empresa de Colombia no es nada fácil, pero afortunadamente nuestra tienda va creciendo y la idea es seguir creciendo. Es buscar un poco el ejemplo que nos marcaron en su momento las tiendas de Juan Valdés. Entonces ahí estamos en eso, creciendo, y no hay duda de que también el Choco Show nos ayuda mucho en eso, porque para competir necesariamente necesitamos calidad. El Choco Show se va a hacer en diferentes
artes o está establecido solo? Ese está establecido en Bogotá porque ese es un trabajo que hacemos de manera articulada con Corferia, que tienen registro ferial más grande del país. Naturalmente, pues por ahora el sitio que se tiene es en Bogotá, entonces el registro ferial de Corferia. Sin embargo, esperaremos a ver, existen por lo menos los planes de poder llevar el chocochoco a diferentes regiones del país. Ingeniero, ¿cuál es el mejor chocolate de Colombia? Yo digo que el mejor chocolate de Colombia está ubicado entre La Guajira y Nariño y entre la parte de Urabá y la parte de los llanos orientales. En ese sector encuentra usted el mejor cacao y chocolate de Colombia. Bueno, ingeniero Eduardo, muchas gracias por aceptar nuestra invitación. Gracias por lo que ha compartido con nosotros, información muy valiosa. En nombre de la Asociación de Ingenieros Agrónomos organizándonos en Nariño, nuevamente mil agradecimientos. Gracias por estar aquí en Nariño y ojalá que su visita sirva para motivar a todos esos productores que día a día quieren y tienen la esperanza de mejorar, no solo en lo técnico ni en los precios, sino en la parte social que es fundamental para el desarrollo de todas las líneas productivas. No, muchas gracias, muy contento. Venir a Nariño siempre será un placer. Cuando uno visita Tumaco se llena de alegría, pero cuando visita las partes de la cordillera realmente uno ve que esta es una posibilidad muy palpable y muy viable. Y pues básicamente hacemos nuestro trabajo con mucha pasión, con mucho amor, importante buscando siempre. Nos encontramos en nuestra próxima siembra. Esto fue El Semillero, la voz del agro en Nariño, un espacio de la Asociación de Ingenieros Agrónomos de la Universidad de Nariño, ASOINAGRO.